Buenas noches, bienvenidos a esta hora con Obniel Ramírez. Gracias por darme la oportunidad de llegar hasta sus hogares, oficinas y teléfonos celulares a través de la señal del canal Noticias 16, canal 16 en todos los sistemas de cables. Gracias también a los que están a través del 85, Voz Media Network, canal 85 de Claro, canal 85 de Win Telecom, Noticias 16 en todos los sistemas de cables. Gracias a los que están entrando al canal de YouTube YouMedia RD. YouMedia RD es el canal desde donde transmitimos. Así que suscríbase a YouMedia RD y recuerde que todos los días, después de que terminamos el programa, colocamos en De Primera Mano RD nuestro contenido. De Primera Mano RD es mi canal de YouTube. En De Primera Mano RD, suscríbase, dígale a amigos, familiares y allegados que todos los días, de lunes a viernes, de 8 a 9 de la noche, por el 16, por el 85, por YouMedia RD y también por De Primera Mano RD, estamos en estas transmisiones, en estas conversaciones. Hoy es noche de viernes 20 de junio. Ayer estábamos tranquilos, un día festivo, y hoy regresamos a nuestras labores. Como de costumbre, con todo menos con miedo. Miren, no cabe duda de que la noticia del día de hoy es la liberación de la cárcel de los hermanos Antonio y Maribel Espaillat. Antonio y Maribel Espaillat eran el presidente y la gerente de la discoteca Jet Set, discoteca en la cual 236 dominicanos perdieron la vida y más de 180 resultaron heridos. Una cantidad de cerca de 160, 170 niños que quedaron huérfanos, en algunos casos de padre y de madre. El Ministerio Público decidió, en una maniobra por la presión de los medios de comunicación y la presión social, decidió empezar el proceso de sometimiento a la justicia a los Espaillat. Sin embargo, muchas personas tenían pocas esperanzas de que este proceso llegara a feliz término. La primera razón es que las investigaciones iniciaron prácticamente 2 semanas después, o 2 semanas después fue cuando se anunció que se había bloqueado los bienes del señor Espaillat, dando una señal de total burla a la sociedad dominicana. Pero también, además de eso, 2 meses después es cuando se hace el famoso, o se entrega el famoso informe y se lleva a la Procuraduría y se le acusa a los hermanos de Espaillat de homicidio involuntario. Yo, que no soy abogado, pero uno le gusta leer, yo escuché a los abogados de las víctimas desde el principio decir que la calificación que se le había dado al proceso era un disparate. Razón fundamental de que era un disparate. Bueno, durante todo ese tiempo, durante 2 meses, se pudo hacer muchísimas cosas. Debo decir que el Ministerio Público pidió 18 meses de prisión preventiva para los hermanos, para Antonio, y para la hermana, para Maribel, pidió prisión domiciliaria. Los abogados decían que era un disparate, bajo la calificación de homicidio involuntario, pedir 18 meses, porque si es homicidio involuntario, la pena máxima que se aplica es de 2 años. Pena mínima 3 meses, pena máxima 2 años. Quiere decir que si un juez le colocaba 1 mes y medio de medida de coerción, ya él habría cumplido incluso la mitad de la condena, porque recuerde que 3 meses puede ser la condena mínima. Por lo tanto, los abogados decían que todo esto era un juego jurídico para beneficiar al señor Espaillat. ¿Qué pasó? Desde que el Ministerio Público y el juzgado anunciaron que conocerían el proceso el día miércoles 18 de junio,
mucha gente pensamos que eso olía mal. ¿Y por qué pensamos así? Porque el jueves era día de fiesta, el día de ayer. Por lo tanto, los medios de comunicación estarían prácticamente desconectados de lo que estaba sucediendo con el señor Espaillat. Dicho y hecho, la jueza duró horas y horas y ya en la madrugada del jueves dio su veredicto. ¿Cuál fue el veredicto? Impedimento de salida, presentación periódica, o sea, una vez al mes ellos tienen que ir a firmar, y una fianza de 50 millones de pesos, que en este caso no se paga completo, sino que con una aseguradora pagan de 3 a 5 millones de pesos. Libertad pura y simple. Desde que escuchamos eso, los que estábamos dándole seguimiento al proceso, nos indignamos por ver la burla que se había cometido con la sociedad. ¿Por qué? Bueno, la razón es, mis queridos amigos, que cuando se ha dado un proceso similar, lo que sucede es, cuando se dan esos procesos, por ejemplo, yo le digo el caso de Donald Guerrero, por ejemplo, yo le hablo del caso de Gonzalo Castillo, por ejemplo, yo le hablo del caso de José Ramón Peralta, yo le hablo del caso de Alexis Medina, yo le hablo de muchísimos casos que los jueces determinaron que aunque esas personas tenían arraigo es que no se van a sustraer o que no van a salir corriendo. Entonces, si una persona tiene arraigo, no hay razón, según el Código Procesal Penal, de que salga huyendo. ¿Qué me llamó la atención a mí, amigos míos? Que siendo este el caso, la jueza estipulara que para seguir la medida correctamente no se le podía aplicar prisión domiciliaria, a pesar, o prisión preventiva, a pesar de que ya se había dicho de que el señor Espaillat y su hermana intentaron intimidar a testigos y que se le cambiaran testimonios y sobornar testigos. Eso lo dice el Ministerio Público en su acta de acusación. Por lo tanto, una de las cosas que se evalúa a la hora de darle o no libertad a una persona que está involucrada en un caso judicial es precisamente si en esa libertad va a tratar de corromper o de cambiar el testimonio de los que están involucrados. Por lo tanto, el señor Espaillat y su hermana calificaban perfectamente para ir a la prisión para no cambiar el testimonio de los que observaron, vieron, escucharon y se dieron cuenta de la responsabilidad de estos dos vagabundos que permitieron que pasara toda esta vaina. ¿Qué resulta? Que la jueza dijo que no, que como Antonio tenía arraigo, o sea que él no se iba a sustraer del proceso, ella le iba a dar la libertad pura y simple. Y eso deja muy mal parado al Ministerio Público, a la Procuradora, a la Procuraduría. ¿Por qué? Porque la Procuraduría hace tiempo está utilizando un término de que ellos tienen expedientes sólidos y fuertes y cuando van a los tribunales, los jueces lo que hacen es que lo hacen quedar en vergüenza. Porque siempre o liberan a los imputados o eliminan el proceso. Entonces yo digo que después de tanto bulto que se hizo, ahora nos encontramos que el señor Espaillat y su hermana lo mandaron para su casa. Pero incluso, hasta la situación que se dio, miren esa fotografía. Hay una fotografía donde la señora, hermana de Antonio Espaillat, la llevan, un video, que la llevan arrastrándose, así miren, cayéndose a pedazos, porque cuando Wilson Camacho la estaba interrogando el día que ellos fueron los dos con el pechazo abierto, Wilson Camacho le dijo, usted queda arrestada. Desde que le dijo que quedaba arrestada, la señora se puso mala, le dio un yello, una vaina, un vaído. Ah, pues hoy, cuando la liberaron, la señora iba durita. Durita iba la señora, plan, 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 plan. Y yo me quedé sorprendido. O sea, toda la maldad que ella tenía,
estaba mala, se estaba cayendo muerta, todo eso se le quitó desde que salió de la cárcel. Lo cual nos envía otra señal de que evidentemente todo lo que estaba pasando ahí era un teatro. Nosotros vivimos en un estado social, democrático y de derechos, lo que implica que nosotros respetamos las leyes. O sea, esto no es el viejo oeste, tampoco es el antiguo pueblo de Israel que se aplicaba la ley del talión, ojo por ojo, diente por diente. Aquí hay leyes y la gente utiliza el sistema judicial que tenemos a fin de tener respuestas de diversas situaciones. ¿Qué pasó en este caso? Yo estaba escuchando anoche el testimonio de uno de los familiares de una de las víctimas que decía que si se encontraba el señor Espaillé iban a tener problemas, que él no sabía lo que podía pasar. Y a mí me llamó la atención eso porque precisamente lo que el Estado tiene que garantizar es que la gente no sienta que como el Estado le falló, ellos pueden hacer lo que sea. Incluso yo soy de los que digo y sostengo que hasta la vida del señor Espaillé estaba más resguardada en la cárcel que en la calle. Estamos hablando, señores, de 236 personas que tenían hijos, sobrinos, cuñados, allegados, asociados, empleados, admiradores. 236 personas que dejaron 170 niños huérfanos. 236 personas que o tenían que sostener a su papá o a su mamá económicamente o a su esposa o a su esposo. Lo que ha pasado es una tragedia donde el Estado Dominicano tenía la oportunidad de demostrar que se comporta con seriedad y con fortaleza cuando alguien, no importa quién sea, comete un error. ¿Qué me llama la atención? Yo he visto casos, Jaciel, de gente que se roban un salami y lo matan 20 años preso. La jueza estaba hablando de la proporcionalidad. ¿Qué es la proporcionalidad? Si el caso, la prisión máxima son 2 años, yo no lo puedo mandar por 1 año y medio preso. Pero ¿por qué no lo mandaste por 3 meses, pendeja? ¿Por qué no lo mandaste por 6 meses? Porque la sociedad está en 2 direcciones, no solo la materia civil, sino la materia penal. Porque los testimonios que se han dado de este señor y de su hermana, de cómo la avaricia, la ambición, la codicia, mira cómo ella va, Silvia, mira cómo ella va derechita. Esa no es la misma señora, señores. Cuando ella estaba presa, usted no, mira a ver si tú te consigues, Carlos, la otra imagen, cuando la llevaban presa, que era entre 5 cargándola, cayéndose a pedazos. Sin embargo, mírenla ahí. Miren, esa señora está más derecha que yo. Derechita, mira, mira. Durita, como dicen en el campo de papá. Va tan, y se montó más rápido que el hermano en la guagua. Félix Sánchez, una chambra delante de ella. Ustedes están viendo. Por eso la sociedad le ha ido perdiendo el respeto al sistema judicial. Porque los que son poderosos, los que tienen amigos, los que tienen poder, a eso le garantizan todo. Ahora, los jodidos, lo único que le garantizan es 3 pecosas y una cárcel. Yo he dicho que si eso hubiese sucedido en una de las discotecas, por ejemplo, de la Avenida Venezuela, de aquel lado de la capital, miren, los dueños lo buscan y le dan hasta con el cubo del agua. Y lo mandan 18 meses de prisión preventiva. Otra cosa, que la señora declare el caso complejo para investigación, dice, además de que el caso es complejo, de que el caso es complicado, dice también que esos señores se pueden ir a su casa. Pero como usted declara que el caso es complejo para que se investigue, o sea, cuando se declara complejo es para que el Ministerio Público, para que la Procuraduría tenga tiempo de poder investigar. Usted declara el caso complejo, pero manda a lo que dice el mismo Ministerio Público que querían sobornar a la gente, lo manda para su casa. Ni siquiera un grillete le pusieron. Nada. Entonces, ¿qué justicia es esa? ¿De qué es que estamos hablando? ¿Qué falta de respeto a la sociedad dominicana? ¿Qué burla a los huérfanos, a las viudas, a los padres?
a los amigos, a los empleadores, a los empleados, a los vecinos, a la sociedad. Y yo me río porque se ha trazado toda una estrategia. Incluso yo dije desde el día 1 que aquí habían medios que eran tan cómplices del señor Antonio, que eran culpables igual o peor que él, porque decidieron callarse. Decidieron callarse. Yo, que tengo desde el día 1 diciendo lo que pienso sobre el tema, en el canal de YouTube de Primera Mano RD, cuando estábamos transmitiendo en vivo, ahí entraban un grupo de box, es que ellos dicen, ¿verdad? Que ellos colocaban gente que escribían que era lo que yo quería, que si yo quería que le hicieran daño a Antonio, que esto, que lo otro, que por aquí, por allá. Señores, 236 personas hoy no tienen quien le escriba. Antonio salió de la cárcel, derechito también. Y los que están en el cementerio, eso no van a poder salir. Y los niños que se acostaron, que los papás lo acostaron esa noche, pero que al otro día no lo pudieron despertar a esos niños, los papás, porque se murieron los papás. O no lo pudieron llevar a la escuela. Yo tengo un amigo que perdió a su esposa, él estaba al lado de ella en la fiesta. Y todo el martes, en los escombros, el martes después de la tragedia, él estaba buscando a su esposa de forma desesperada. Y había una razón involucrada. ¿Qué él le iba a decir a sus 3 hijos? ¿Qué le iba a decir? ¿Qué le iba a decir de Paola? ¿Qué pasó con Paola? Paola perdió la vida ahí. Y ahora sus 3 niños han tenido que reencauzar su vida, pero viendo lógicamente todos los días que su mamá no está, que su mamá no aparece. Miren, aquí tengo en la línea a Valentín Medrano. Valentín, estoy en el aire. Qué bueno que me estás llamando, porque en ti estaba pensando, parece que te llamé con el pensamiento. Claro, gracias, Miel. De hecho, yo no te llamé con el pensamiento, te llamé con el celular. Ah, bueno. Porque estaba viendo, tú sabes, yo soy un seguidor de lo que tú haces, de lo que tú comunicas. Y en el 99.9% de las veces yo estoy absoluta y totalmente de acuerdo con todo lo que tú manifiestas, la postura que tú asumes. Valentín, 99.9%. Valentín, háblame de este caso de principio a fin, porque tú eres un conocedor de materia legal. Valentín Medrano, uno de los mejores abogados de este país. No un teórico, un hombre práctico. Dame tu opinión, Valentín. Mira, yo justamente... Tomando en cuenta que otros casos que son políticos sí lo han mandado 18 meses y este no. Pero hay un punto, mira, cualquiera pudiera creer, si no toma las herramientas jurídicas y los acontecimientos previos de este proceso, pudiera incluso cargarla en contra de la jueza, a quien no tengo el placer de conocer, y decir que ella es culpable de la situación que se presenta, pero no es así. Mira, yo escribí un artículo en Panorama. Lo leí. Ok. Y yo hacía advertencia de situaciones que se dieron en ese proceso. Y desde antes, sin querer llamar a las personas a preocupación, más de la que tenían por el proceso mismo, sobre todo las víctimas, establecía una serie de situaciones que se estaban dando que prohijaban un estadio situacional similar al que aconteció. ¿Por qué? Porque, hermano querido Osniel, el artículo 319, que fue la calificación jurídica que le dio el Ministerio Público, no resiste prisión preventiva. O sea, que estaba mal elaborado desde el principio. Pero lo hicieron con la intención de que así fuera. Tú dirás, pero ¿por qué? Porque te traen como excusa el Código Penal. Y tú sabes una cosa, Osniel, que la gente
regularmente no sabe, porque se deja llevar y piensa, por ejemplo, bueno, si el Ministerio Público sacó una nota de prensa que dice que urge a los legisladores a aprobar la modificación que se encuentra actualmente en los corrillos palaciegos, perdón, en los corrillos del poder legislativo, el Código Penal, es porque el Código Penal, para el tipo penal que se juzga, según la calificación del Ministerio Público, que es homicidio involuntario, va a traer una pena de 20 años. Es lo que tú rápidamente tienes como premisa, como algún tipo de idea de que así ha de ocurrir, pero no es así. El Código Penal, el proyecto de Código Penal, que era Ley 500, que estuvo a punto de ser aprobado, que se aprobó en varias legislaturas, contiene un aumento de la pena del artículo 319 en la definición del tipo penal de homicidio involuntario. Sí, lo aumenta, pero ¿tú sabes cuánto lo aumenta? ¿A cuánto? Un año. ¿A cómo? En un año, a tres. A un tres año. años. A 3 años. Entonces, cuando a ti te dicen, no, porque el Código Penal, no, falso, eso es una excusa barata, y además usted lo hizo para que ocurriera así. ¿Tú sabes por qué? Porque en el ámbito de discusión de una audiencia de medida de coerción no está la calificación jurídica. Es decir, te voy a poner un simple ejemplo para que tú entiendas y el pueblo dominicano que te escucha y te sigue entienda por dónde voy. El artículo 319 fue lo que ellos calificaron, conlleva pena de 3 a 2 años. Penas de 3 meses, a 2 años. Sí. La mínima es 3 meses. Y tú sabes que la prisión preventiva mínima se puede imponer por un mínimo de 3 meses. En un caso complejo, lo mínimo que tú le puedes imponer a una persona son 18 meses. Obviamente que supera el mínimo de la pena imponible y por vía de consecuencia haría que el cese que el artículo 241 como figura jurídica contiene, inmediatamente surta sus efectos a los 3 meses, pero también se extingue el proceso y el remedio aparente iba a ser peor que la enfermedad. Pero entonces ahora viene lo bueno. Ya sabemos que es una mentira lo que tiene que ver con el Código Penal, porque el Código Penal no iba a ser solución, porque iba a ser prácticamente lo mismo. Pena máxima, 3 años. Perfecto. Vamos a seguir desmontando esta película mala que se hace como excusa, tirando la piedra, escondiendo la mano, o, como dice el argot de la pelota, pichándola para que la saque por el centro con recta dura, como cuando tú pichas en el home run derby. Eso fue lo que hizo el Ministerio Público. Entonces, la que queda mal aparentemente por hacer lo que la norma dice es la magistrada Fátima Veloz. Pero quienes hicieron mal su cosa fueron ellos. Y cuando digo calificación jurídica, para que se entienda a qué me refiero, la calificación jurídica no es más que esos números que ustedes ven que le ponen a los procesos, que dicen, por ejemplo, está acusado de violación del artículo 295, del artículo 304, del artículo 86, del 379, del 266, 265. Eso es calificación jurídica. Y cada uno de esos números, que parece aritmética sumada, corresponde a tipos penales. Por ejemplo, 295 es la proscripción del homicidio. 304 es cuando el homicidio es voluntario. 319 es cuando el homicidio es involuntario. Violación 379, robo, por ejemplo. 266, 265, asociación de malhechores. Para que se entienda, ¿verdad? Sí. Pero ocurre que en esa audiencia de medida de coerción no se conoce nada que tenga que ver con calificación jurídica. Y el Ministerio Público, quiero ejemplarizarte con esto, por ejemplo, en el caso del ex Procurador General de la República, en principio le pusieron 19 tipos penales, 19 calificaciones jurídicas. Al final acusaron por específicamente 9. Entonces, ¿tú sabes lo que eso sirvió? Para grabar. ¿Y sabes para qué sirvió? Para que le impusieran prisión preventiva. ¿Tú sabes lo que el Ministerio Público no quería? Que impusieran prisión preventiva.
Por eso el Ministerio Público no le hizo lo mismo que le hizo en todos esos procesos a esas personas que fueron sindicadas de actos de presunta transgresión a las disposiciones punibles que tienen que ver con la corrupción en la República Dominicana. O sea, entonces, le llevaron un caso flojo para que la jueza tuviera que circunscribirse a mandarlo para su casa. Exacto, pero no para que bateara por el centro, porque ella es una tercera imparcial, sino para que tuviera que aplicar la norma. Y en la aplicación de la norma no podía, bajo ninguna circunstancia, en un caso que tiene un máximo de pena de 2 años, según el Ministerio Público, ¿cómo tú aplicas 18 meses de prisión preventiva? Si la pena mínima es 3 meses, ¿cómo tú aplicas una prisión preventiva que va a superar la pena imponible? Eso está proscrito por el artículo 234 del Código Procesal Penal de la República Dominicana. Valentín, una pregunta. Si tú fueses el procurador, tú fueses Camacho, ¿cómo tú hubieses calificado o construido este caso para que ese señor lo mandaran a guardar prisión? Bueno, como ellos mismos lo hicieron cuando querían que la gente fuera a guardar prisión. Por ejemplo, si fuera mi intención esa, ¿verdad? Fuera lo siguiente: califico 295-304, que eso es homicidio voluntario, pero en comisión por omisión. Es decir, que la persona, por su acto omisivo de no tener el deber de cuidado que se requería para evitar un dolo eventual, un hecho que eventualmente ocurriría, al no acometer las acciones que le eran exigibles para evitar ese acontecimiento, pues entonces él es culpable de homicidio voluntario. Y por eso lo califico así, y no había forma de que no le dieran prisión preventiva. Ahora bien, vuelvo y te reitero, si el Ministerio Público hubiese querido que la medida de coerción fuera prisión preventiva, ¿tú sabes lo que hace? Hasta busca en las arcas de ese establecimiento comercial para ver si están al día con el pago de los impuestos. Y habla entonces de una presunta evasión y lo pone ahí todo, violación de los artículos 238 y siguientes de la ley 1192, que es la ley que tiene que ver con el sistema tributario de la República Dominicana, y por vía de consecuencia, conformidad con el artículo 3, violación de la ley 155-17, que es la ley que tiene que ver con lavado de activos en la República Dominicana. Si hubiesen tenido interés de que la jueza se viera conminada, obligada a imponer prisión preventiva, eso hubiese hecho el Ministerio Público. Entonces, la gente le está cargando el dado a quien no debe. O sea, la jueza no es la culpable, los culpables son ellos. Quien estuvo de espaldas a la víctima no fue la jueza. Quien estuvo de espaldas a las víctimas no fue la jueza. La jueza solo hizo lo que la ley le permitía, porque la jueza no pone calificación jurídica. La jueza no agrava situaciones, no recoge pruebas, no hace informe, no hace absolutamente nada de eso. Cuando era el imputado, el señor Gonzalo Castillo, le pusieron números de más. Cuando era el ex procurador Jean Alain Rodríguez, le pusieron números de más. A los oficiales que le sirvieron de decán al expresidente de la República, Danilo Medina, le pusieron números de más. Entonces, uno tiene que necesariamente llegar a la conclusión de que aquí hubo un manejo político de esta situación, porque ni siquiera, y es un elemento a considerar, fíjate, que en todos estos casos que yo te he mencionado, siempre hubo elementos comunes. Primero, el agravamiento de la calificación jurídica. Segundo, la plantación de pruebas. Tercero, la misma jueza, ahora la cambiaron. Sí, sí. Y cuarto, los mismos fiscales subiendo, que tampoco están. Entonces, si tú me dices que nosotros tenemos un principio de igualdad en la Constitución de la República que rige la función del Ministerio Público también en términos de objetividad en el artículo 260 del Código Procesal Penal y en su propia ley interna y en la Constitución de la República, en el 170 de la Constitución de la República, que son los principios rectores de la función del Ministerio Público, debemos llegar a la conclusión de que se quería ese resultado. Querían pichársela suave y se la picharon. De hecho fue así.
Valentín, una pregunta antes de irte, que tengo una inquietud. Vamos a ver. Ellos dicen, el Ministerio Público en su informe fáctico, que los hermanos Espaillat querían torcer el testimonio de ciertas personas, como el caso de Gregory, como el caso de otros que aparecen como sus testigos de las diabluras de Antonio y de su hermana. Mi pregunta es, ¿no era eso un elemento a tomar en cuenta a la hora de tú mandar una persona así para su casa que están diciendo que puede o que intentó tergiversar el testimonio de esa gente? ¿Y dónde está eso en la calificación jurídica? Todo es la construcción de la calificación jurídica. Todo es retórica, porque una cosa es que tú me digas eso en los medios y otra cosa es que tú no, primero no lleves una sola prueba de eso al tribunal y segundo, que tú no lo califiques, porque ahí ¿qué hay? Por ejemplo, 309. ¿Y había 309 en la calificación jurídica? No, no lo hay. Por ejemplo, esa persona tenía una ofuscación psicológica a causa de la presión que se le hacía, violencia psicológica, pero el Ministerio Público puso 309 ahí. No, ¿Tú lo viste? No lo puso. Pues entonces, el Ministerio Público se canta y se llora, porque tú viste que ellos dijeron, a nosotros todo el mundo nos aplaudió en el tribunal. Primero, si la jueza lo hizo, fue su único error, porque ella como tercera imparcial ni siquiera puede calificar una investigación, porque ese no es el ámbito de su responsabilidad, porque la investigación va a pasar por el sedazo de la audiencia preliminar. Si lo hizo, fue su único error. Entonces, todo el mundo nos aplaudió, primero. Segundo, ¿qué pasó? Bueno, que, como ustedes observarán, la procuradora solicitó que surgiera en la modificación del código. ¿Qué tiene que ver el Código Penal con eso? Pero que el código, ahora, para este proceso, es un escollo, pero para los procesos anteriores el código funcionó perfectamente. Claro, era la construcción de un discurso para decir, mira, para que ustedes no crean que es una responsabilidad mía, es el problema el código, cuando pudieron hacerlo como hicieron nosotros. Entonces, todo cuanto se dijo, defendieron su calificación jurídica, ahí, en eso, porque aparentemente, según ellos, el tribunal y los abogados de la contraparte defendían y aplaudían también la calificación jurídica, supuestamente. Sí. Como decir que algunos pusieron distancia de las procuras y pretensiones de los propios representados, en apariencia. Pero el Ministerio Público es el primero que se puso al margen de esas expectativas. O sea, yo lo que no le permito, ni hago causa común con el Ministerio Público. 319, bueno, pues 319 está bien, perfecto. 319 eso es lo que hay, perfecto. No hay más agravante, si no hay más agravante, perfecto, está bien. Pero ¿por qué tú siempre tienes que sacarte las castañas del fuego y no asumir de forma responsable que eres tú el responsable, valga la redundancia, del resultado final de lo que ahí ocurrió? Entonces, siempre lavarse la mano como Poncio Pilato o de forma irresponsable hacer que recaiga esa responsabilidad y el ojo cuestionador del pueblo dominicano hacia una persona que está absolutamente marginada de responsabilidad con respecto a eso, que en este caso es la jueza. Valentín, gracias. Tiene que venir para acá, tenemos que invitarlos así para que Valentín nos siga orientando. Un abrazo, Valentín, hermano mío. Un abrazo, hermano. Gracias por la cátedra. Valentín Medrano, abogado de los tribunales, conocedor de la norma. Mire cómo nos explicaba todo esto. Que el problema es, señores, que se construyó mal. Se construyó mal desde el principio. El Ministerio Público, la Procuraduría, construyó mal el expediente. Lo construyeron para que el señor Espaillat estuviera donde está, en su casa. Vamos a la pausa, breve, y volvemos otra vez.